Tomen sus lugares, hermanos. Les voy a pedir que tengan su Biblia ahí abierta. Estamos en el mes de mayo y me pidieron que en este mes de mayo estemos hablando acerca de la familia. No se hizo Semana del Hogar, se hizo Mes de la Familia y estamos hablando de diferentes aspectos sobre la familia. Y ya la semana pasada iniciamos a hablar sobre alguna situación de pastorear a la familia y vimos esta figura del pastor. Nosotros creemos en el sacerdocio universal, es decir, que cada cristiano tenemos una responsabilidad como sacerdotes, pero también en este sentido como parte de la familia, como miembros de la familia y sobre todo los padres de familia tenemos una responsabilidad de ser los pastores de la familia, ¿verdad? Y veíamos algunos de los aspectos sobre qué es lo que hace el pastor. Es el que provee. ¿Se acuerdan? Tomamos de base este mismo pasaje de Juan 10 y tomamos el pasaje del Salmo 23. El Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor es el que provee, el que suple, el que da los recursos, ¿no? El pastor es el que guía, y hablamos de este sentido. El Salmo dice: ¿por dónde me va a guiar? Por sendas de justicia, ¿no? Por amor de su nombre, ¿no? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Es decir, me va a llevar por el buen camino, me va a llevar por el camino más fácil. Nosotros regularmente no queremos que nuestros hijos pasen cosas difíciles y queremos llevarlos por el camino que sea menos difícil para ellos. Entonces, el pastor es un guía, y es un guía que tiene la tarea, sí, de hacerle el camino más fácil a los hijos. ¿Qué otra cosa hace el pastor? Cuida, ¿no? El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor Jesús habla acabamos de leer: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida. Nos cuida. Y algo más que veíamos que a lo mejor no salta tanto a la vista, pero que si no está dicho de una forma literal, sí está implícito en nuestro pasaje, es que el pastor ama a las ovejas. Y vimos algunos aspectos. ¿Por qué decimos que el pastor ama a las ovejas? El pastor no es el carnicero, el pastor es el que ve nacer a las ovejas, el que les pone nombre a cada una de las ovejas, el que las cría, ve cómo se desarrollan y va viendo cómo van produciendo y todo las ovejas. Entonces el pastor ama. En el Salmo 23 veíamos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Él nos sirve la mesa y nos hace estar bien a pesar de diferentes situaciones que pueda haber difícil. Y aquí en el pasaje de Juan 10 vemos cómo el Señor nos ama, ¿no? Dice: para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y ya hemos explicado en algunas ocasiones que cuando habla ahí de para que tengan vida, el texto literalmente está diciendo para que tengan la buena vida. La buena vida. Mucha gente piensa que la buena vida es estar en la playa, rascarse la panza y algo así. No, pero la buena vida es estar bien en una forma correcta. Y hoy, en este mismo sentido y en este mismo andar, estábamos hablando, y si ustedes vieron ya su boletín o los temas, sobre pastorear y la comunicación. La comunicación. Sucede que somos seres sociales y que la comunicación es una parte vital en todos los aspectos. Y gran parte de los problemas que tenemos entre nosotros se deben a una falta de comunicación o una comunicación no adecuada, una comunicación a medias, y nosotros somos los más beneficiados
cuando hay una comunicación adecuada. Si nosotros no aprovechamos o no usamos los aspectos principales de la comunicación, desaprovechamos. Nuestro pasaje, vamos a ver los primeros versos, verso 3 y 4 nada más. Si ustedes ponen atención, tienen ahí el texto que acabamos de leer, Juan 10, versos 3 y 4, que dice: a este abre el portero. ¿A quién? Al pastor, ¿verdad? Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Nos habla acerca de la comunicación. Yo creo que muchísimo, de la comunicación que debe de haber del pastor hacia las ovejas, de la comunicación que tenemos que tener nosotros como padres con nuestros hijos, del pastor de la iglesia con sus ovejas, pues claro que también, ¿verdad? Oye su voz, dice el versículo 3. En el versículo 4 dice, conocen su voz. Cuando alguien es conocido de nosotros es porque sabemos quién es y ya estamos acostumbrados a oír su voz, ¿no? Las llama por su nombre, es decir, que las conoce bien. Puede ser un rebaño muy grande y hemos visto esos aspectos, pero Dios, algunos dicen, ay, somos tantos, ¿cómo va a ser posible que Dios nos conozca a todos? Alguna ocasión se los compartía una persona hablándole del Evangelio y decía, bueno, que Dios conozca a todos, y decía, no, pues si en esta ciudad hay más de 20 millones de habitantes, ¿cómo va a conocernos a todos? Decía esta persona. No, eso no lo creo. Decía, pues Dios es capaz de conocernos a todos, a cada uno, y conocernos por nombre. Sabe quiénes somos, cómo somos, qué hacemos. Va delante de ellas, dice el versículo 4, es decir, está cumpliendo la labor de pastor. Ellas oyen su voz, y dice ese mismo versículo 4, le siguen. Es decir, como es un buen comunicador, les habla y ellos entienden la señal, ¿verdad? ¿Y qué hacen las ovejas? La siguen. La siguen. No, la comunicación, a veces como que decimos, bueno, yo sí tengo buena comunicación con los demás, y no nos damos cuenta de los las diversas situaciones que podemos estar atravesando en nuestra comunicación, las diversas deficiencias que podemos tener en nuestra comunicación. No solo, la comunicación no es solo lo que digo, sino la comunicación es también cómo lo digo, y todavía más, cómo entienden lo que digo. Repito, la comunicación no es solo lo que digo, sino es cómo lo digo y también cómo entienden lo que digo. Les voy a poner un ejemplo que nos pasa a nosotros los pastores. Dicen que hay por lo menos, cuando uno predica, hay por lo menos 3 sermones. Es decir, uno dice, ay, pues si él fue el sermón del domingo y ese es... Uno es el sermón que el pastor estudia y lee y escribe y dice, esto está muy bueno, esto se los voy a decir a los hermanos. Pero entre lo que el pastor escribe y lo que el pastor predica, hay una diferencia. Porque es muy difícil, aunque ustedes me ven que yo estoy leyendo por aquí abajo, es muy difícil leer literalmente lo que uno está viendo aquí. Hay puntos que dice, esto lo ves. Entonces, lo que el pastor estudia, lo que el pastor quiere decir y lo que el pastor dice, por otro lado, generalmente hay una diferencia. Eso nos pasa en todos los aspectos, ¿no? A veces nosotros pensamos, yo le voy a decir a mi hijo esto, a mi esposa le voy a decir esto, o a esta persona le voy a decir esto, pero entre lo que yo pensé que le voy a decir y lo que realmente le dije, a veces hay diferencia. Y aunque yo ya dije, pues yo ya se lo dije, ¿no?
a lo mejor esa persona no entendió. Entonces, no es solo lo que digo, sino cómo lo digo y cómo se entiende. Ese es el tercer sermón. El tercer sermón es lo que los oyentes entienden. Porque a lo mejor el pastor estudió mucho acá, dijo una cosa aquí, pero cuando estaban escuchando el sermón estaban pensando en infinidad de cosas. Y entonces, una cosa fue lo que estudió el pastor, otra cosa fue lo que dijo y otra cosa fue lo que se entendió. Y eso pasa en todos los aspectos. Ustedes como papás o como pareja o como trabajador incluso, a veces dicen, yo voy a decir esto, terminan diciendo otra cosa y además se entendió otra cosa completamente. Si nos damos cuenta, como seres sociales tenemos muchas deficiencias en la comunicación. A veces en lo que digo, a veces en cómo lo digo y a veces en cómo lo entiendo. A veces si estoy dispuesto a entender. Entonces, nuestro pasaje es bastante interesante en muchos aspectos en cuanto a la comunicación. El Señor Jesús nos está presentando el pasaje como un excelente comunicador, como un excelente guía y como de quien debemos tomar ejemplo en el aspecto de la comunicación. Entonces, algunas cosas que quisiera puntualizar, algunas causas o deficiencias o cosas que afectan nuestra comunicación. Y la comunicación con nuestros hijos se ve afectado por estas cosas. Sí, la comunicación con nuestra pareja, nuestro matrimonio. La semana pasada yo les decía cuál es la base del matrimonio y generalmente decimos la base del matrimonio son los hijos, la base de la familia. ¿Cuál es la base de la familia? La base de la familia decimos generalmente son los hijos y yo les decía, mentira, la base de la familia es el matrimonio. La base de la familia no son los hijos, la base de la familia es el matrimonio. Si el matrimonio sufre y no hay buena comunicación, imagínense si ahí no hay buena comunicación, la comunicación con los hijos nada se quedan bien y agarran para donde mejor les parece, ¿verdad? Entonces, una de las deficiencias es las distintas personalidades en la familia. Es increíble, por eso esa frase de cada cabeza es un mundo es muy interesante, porque hay personas que crecen en el mismo hogar, viven en la misma casa, se crían con los mismos padres, ven las mismas cosas, pero cada uno es muy diferente. Véanlo con los hijos. Cada cabeza es un mundo. Entonces, va a ser muy difícil a veces comunicar, si con la persona que le dijimos y le juramos amor eterno es difícil comunicarnos, o no. Con la persona con la que dijimos, ¿por qué hablamos hoy sobre los temas de la familia? Porque nuestras familias, incluso dentro de la iglesia, están sufriendo estragos. Entonces, las distintas formas de ser de cada uno, pues afecta directamente la comunicación. Algunos son muy introvertidos y hablan poquito. Creo que yo soy de las personas que hablo poquito. Bueno, dicen, no, si viera cuánto se tarda en el sermón, si habla mucho, ¿no? Pero en la relación personal, en el día a día, algunos nada más son sí, no, ajá, bueno. ¿Cómo te fue? Bien. Pero, ¿qué hiciste? No, todo bien. Algunos son extrovertidos y hablan, y uno, ya déjanos de respirar tantito. Véanlo en sus hijos. Yo, por ejemplo, ahorita lo veo en mis nietos y
Y el carácter de cada uno es muy diferente. Y ya si hablamos de los temperamentos, que si uno es melancólico, que si el otro es flemático, que si el otro es sanguíneo, que si el otro es colérico, cada uno somos diferentes. ¿Y afecta todo eso en la comunicación? Sí. Fíjense, generalmente en las parejas muchos piensan así. Qué bueno que somos polos opuestos. ¿Se han visto parejas que dicen, no, él y yo o ella y yo somos polos opuestos, por eso nos llevamos tan bien? No, nada más dejen los que lleven un año de matrimonio y van a ver cómo se están agarrando del chongo, ¿verdad? Y muchos, está comprobado también estadísticamente y todo, muchos de los matrimonios que se separan, si cuando estaban casados estaban casados con un polo opuesto, buscan a un polo igual. O sea, dicen, ya entendí que no. Y muchos de los que se separan cuando estaban casados con un polo igual, después dicen, no, yo quiero. En ambos casos, si somos guiados por Dios y tenemos una buena comunicación, aunque seamos polos opuestos o aunque seamos polos iguales, aunque nuestros caracteres sean muy diferentes, si tenemos una buena disposición para la comunicación, podemos sobrepasar todas las dificultades. Generalmente cuando las parejas se van a casar, nosotros les recomendamos que traten de ser compatibles en muchas de las cosas. Y algunos dicen, no, es que yo lo amo a pesar de que somos tan diferentes. Y nuestra recomendación es traten de ser compatibles. ¿Por qué? Porque las diferencias al rato van a traer la misma edad, la misma nivel social, el mismo nivel cultural, la misma sociedad, ¿no? Generalmente se les recomienda que... Pero hay casos, y ustedes lo saben, ¿no? Hay personas de matrimonios que tienen diferencia de edades muy fuertes. Hay personas que él o ella ha estudiado mucho y él o ella no han estudiado tanto. Hay diferencias de cuestión económica, muchas veces sí, también. Lo recomendable es que sea lo más parecido. ¿Por qué? Porque entonces juntos van a ir sobreponiéndose. Que se puede que haya esas diferencias, sí se puede, pero van a sufrir más. Pero de que se puede, se puede. Tienen que vencer las barreras de la comunicación. Otra cosa que influye mucho en la falta de comunicación es el tiempo, ¿verdad? Hemos hablado en diferentes ocasiones o hemos citado los 5 lenguajes del amor, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes que hemos hablado de tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, toque físico. Y esa parte de los lenguajes del amor, estos lenguajes, se dice Gary Chapman, que es quien escribe esto, generalmente cada uno de nosotros, aunque seamos de la misma familia, así como hablamos ahorita del carácter o de los temperamentos, cada uno podemos tener diferente lenguaje del amor. Y estamos hablando de la comunicación, ¿no? Entonces, el tiempo puede ser un factor fundamental en la cuestión de la comunicación. El pasaje que tenemos, y les invito a que si quieren buscarlo, es Efesios 5, 15 y 16, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra vez, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué debemos aprovechar el tiempo? Según la Biblia, en estudiar mucho, ¿sí? En trabajar mucho,
¿sí? En hacer dinero, ¿sí? ¿En qué? ¿Se recuerdan Eclesiastés que dice, vanidad de vanidades, que todo es vanidad? Y fíjense, al final dice, los muchos libros son aflicción. El dinero y todo eso, hay pobres que trabajaron toda la vida y no saben quién es el que va a disfrutar de su dinero. Vanidad de vanidad. Y dice, hay cosas sencillas en la vida. Disfrutar el fruto de tu trabajo, disfrutar con tu familia el tiempo. Aprovecha el tiempo, aprovechemos el tiempo. Recordemos que lo que realmente le interesa a las personas, porque las personas nos dicen, ay, a mí sí me interesa mucho eso, lo que realmente le interesa a las personas es en lo que ocupa su tiempo y en lo que ocupa su dinero. O sea, mucha gente puede decir, sí, me interesas mucho, te quiero mucho, te amo, pero si no me dedica tiempo y no me dedica dinero, va a decir, es un interesado, ¿no? No, pero a veces una muestra de amor, ¿no? Poca paciencia. La paciencia también es una falta o un obstáculo para la comunicación. Y aquí, cuando yo leía sobre esto de la poca paciencia, digo, creo que la barrera de la comunicación es ser cristiano. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? ¿O el fruto del Espíritu? Amor, gozo. A ver, ¿sí se acuerdan? Amor, gozo, paz. Y yo dije, ahí está paciencia, ¿no? Entonces, si la falta de paciencia es algo que nos limita la comunicación, entonces lo que me limita la comunicación es que no tengo el fruto del Espíritu, no soy tan cristiano. Y la paciencia, yo desde que comencé a hablar de ambos lados. En la escuela nos enseñaron que la comunicación es transmisor, receptor, mensaje, respuesta del mensaje. ¿Sí se acuerdan todo eso? Código y todo. Pero yo digo, y se dice que cuando hay problemas de comunicación, el principal responsable es el que comunica. O sea, que si yo no me preparé bien para que ustedes me entendieran y no dije bien las cosas, pues ya el pastor se equivocó. Y el papá en la casa, el que no da bien el mensaje, el papá se equivocó. Pero creo que sí hay ocasiones en que el receptor también tiene su grado de responsabilidad. También debe de tener paciencia, ¿o no? Lo que pasa es que muchas veces no les enseñamos a tener paciencia, porque dicen, ya el pastor se tardó más de media hora y ya no tenemos paciencia. Y sí hay que escuchar, pues hay que tener un poquito de paciencia. Pero es que ese tema que está hablando no me gusta tanto, hay que tener poco. Imagínense, cuando estamos hablando de la relación padres e hijos, muchas veces los padres no tenemos tanta paciencia con los hijos y a veces los hijos tampoco nos tienen tanta paciencia. El fruto del Espíritu. Yo como pastor digo, pues ojalá que sí me aguanten los 30, 40 minutos. Ya esa anécdota del que se duerme, pues ya todos lo saben. Hermano, ¿por qué se despierta el hermano que se duerme? Despiértelo usted, pastor, usted lo durmió, ¿no? Dicen, usted lo arrulló, despierta. Paciencia para hablar y paciencia para escuchar. ¿Por qué nuestros hijos no saben estar en los cultos? No les enseñamos paciencia. Queremos a veces que se comporten como adultos, ¿verdad? Y nosotros no les tenemos paciencia porque de repente están haciendo ruidito tantito los niños y
Ay, pastor, dígale que se callen esos niños. Callen esos niños. Paciencia. Es una parte muy, muy importante. Otra parte es la diferencia de las edades. Yo creo que parece un complot, porque, bueno, a veces es natural que va a haber diferencia de edad entre los padres y los hijos, pero dicen que el momento más difícil en la educación de los hijos es la adolescencia, ¿sí o no? Y ya les he dicho que conforme crecen los hijos, crecen los problemas, porque a veces cuando los hijos están chiquitos, decimos, ay, qué problema tener que pararse a las 3 de la mañana a cambiarle el pañal, ¿no? Pero cuando los hijos están grandes, qué problema hacer las 3 de la mañana y que el niño no llene. Los problemas que crecen con los hijos no se acaban, al contrario, van a ser más. Y si yo se los decía la semana pasada, si piensan que cuando se casen ya, los hijos siguen siendo hijos toda la vida. Y dicen que el momento más fácil, les decía hace un momento, de la adolescencia, el niño está pasando en la adolescencia y generalmente los adultos están pasando también por etapas como la menopausia. Cuando el niño está en la adolescencia, los padres están pasando por eso. Entonces, ambos están sufriendo cambios físicos y ambos están sufriendo cambios emocionales, sentimentales. ¿Cómo están los niños en la adolescencia? ¿Y cómo están los papás, las mamás en la menopausia? Y entonces la casa explota. Y la comunicación se pierde completamente. Ahora, es importante que sepamos esto precisamente para que veamos quién sería el responsable, los padres, los hijos. Diríamos ambos, pero principalmente los padres. A veces un factor y último sobre lo que afecta la comunicación es la irrelevancia de los asuntos de los hijos. A veces pensamos, no es tan importante lo que me está diciendo. El niño llega y nos dice, ay, ¿cómo se me ve esto? Ay, mijito, no me des lata. ¿Cómo se me ve? De repente ya dice él. Y ya cuando de repente nos trae algo que no nos gusta o que no... ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Cuando es el momento no le damos la importancia. Entonces, todo eso trae consecuencias en la vida familiar definitivamente. ¿Cuál es el texto? Si regresamos a nuestro pasaje, en Juan 10, ese es nuestro pasaje, el versículo 5, vamos a ver. Dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y algo que pasa en las casas, en los hogares regularmente, es que las personas pueden estar viviendo bajo el mismo techo, pero son perfectos extraños unos del otro. Los hijos no conocen a los padres no conocen a los hijos. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Hay hijos que no conocen a sus padres. Hasta mucho después es cuando realmente saben cómo es su padre. Y hay padres que no conocen a sus hijos y entonces de repente nos damos cuenta, ¿y ese es mi hijito? No podemos ser pastores si somos extraños con nuestros hijos. Por eso es importante que construyamos la comunicación. Nuestros hijos un día van a tomar sus decisiones. Un día las van a tomar. Y algún día nosotros ya no podemos decidir sobre ellos. Algunas de sus decisiones nos van a gustar, algunas de sus decisiones no nos van a gustar.
Algunos vamos a estar contentos porque tomaron y algunas decisiones no vamos a estar contentos. Pero lo importante es que ese lazo de comunicación no se corte, no se pierda. Hay padres que si de repente su hijo toma una decisión, dicen, hijo, no te quiero volver a ver. Y me he encontrado he escuchado a varios padres decir, no quiero volver a verlo. Sí ha sido una situación que a veces como pastores no nos gustan, pero llegan padres y dicen, mi hijo hizo esto y no lo quiero volver a ver, que no se me vuelva a aparecer. O mi hija hizo esto y no, desde hoy deja de llevarme mi apellido. Pero todo eso fue algo que se fue dando por un proceso en que no hubo comunicación. Algo importante es que mantengamos la comunicación y que sí les digamos a nuestros hijos, hijo, esto no es correcto. Y repito, aun cuando sean nuestros hijos casados y ya veamos a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de decirles, hijo, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, esto debemos seguir siendo pastores. Y muchas veces a lo mejor nosotros hemos cortado esa comunicación. También me ha tocado ver a muchos padres, pues no usaría yo la palabra consentidores, tal vez la palabra sería permisivos, ¿no? Mi hijito puede hacer lo que quiera, que haga lo que quiera. Y en ese sentido, los padres como que viendo a otro lado, saben lo que están haciendo sus hijos, saben que no están actuando en la forma adecuada, pero es tan fuerte que a lo mejor no se lo quieren decir. Pierden el lazo de la comunicación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la no comunicación o las barreras de la comunicación? Que no le demos el tiempo, pues que se pierde la comunicación. Entonces los hijos no nos van a seguir. Y veamos lo que eso representa para ellos y lo que representa para nosotros. Cuando los hijos toman sus decisiones y no nos gusta, nos va a doler. Y nos va a doler a veces porque eso les va a costar trabajo. Entonces, a nosotros representa algunas cosas, para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos generalmente van a seguir a alguien más, no a nosotros. También eso nos va a doler. Eso va a traer repercusiones en la familia. Lo que pasa en la familia va a traer repercusiones en la sociedad, en la iglesia, claro. Y muchas veces produce cuestiones no agradables. Hemos hablado también muchas veces de lo que sucede por la ausencia paterna, que es un mal de nuestros días, ¿no? Y hemos dicho que la ausencia paterna muchas veces se da aunque los padres vivan en la casa. La ausencia paterna es la no relación de los padres con los hijos. Entonces, no solamente es de que si el papá se fue con otra mujer, no solamente es que si los papás se separaron y ya no viven ahí en casa, no solamente es que si pues el hijo se fue a vivir a otro lado. La ausencia paterna es que ya no hay guía, que los padres ya no tienen esa comunicación y ya no tienen ninguna influencia con sus hijos. Y hay padres que viven en la misma casa, que ven a sus hijos todos los días y nada más la comunicación puede ser un sí, ajá, hola, ¿cómo estás? Buenos días, y no hay más comunicación. ¿Cuáles son las repercusiones? Repetimos, los principales males de la sociedad hoy día, se atribuyen a la ausencia paterna. ¿Cuáles males? Embarazos no deseados, adicciones, cualquier tipo de violencia, corrupción. Los principales males de nuestra sociedad hoy día se deben a la ausencia
paterna. Aquí no es como en Las Vegas, ¿no? Como dicen en Las Vegas. ¿Sí recuerdan eso? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea que mucha gente piensa, lo que pasa en la familia, aquí se queda en la familia. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que pasa en la familia va a salir y va a afectar a muchos. Y va a tener repercusiones en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Tarde o temprano lo que pasa en la familia va a salir. Y las personas piensan, no se ve, que no sea, pero al rato va a salir. ¿Cuáles son los principios o qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra comunicación? Bueno, lo que nos dicen ahí es que nuestra comunicación debe ser multifacética. Otra vez regresando a los lenguajes del amor, Gary Chapman habla de 5 lenguajes, es decir, debemos de ocupar los diferentes lenguajes. Ya lo mencioné, tiempo de calidad, palabras de aceptación, servicio, toque físico, regalos. Cuando habla de toque físico no habla de sexualidad directamente, pero a veces el simple hecho de darle un abrazo a una persona, el simple hecho de darle una palmada en la espalda, el simple hecho de decir, aquí estoy. Una palabra de afirmación tiene que ver con decirle, lo hiciste bien, qué bueno, me da mucho gusto ver cómo está. Es una palabra de afirmación. Regalos también no se trata siempre de gastar mucho, simplemente de tener, hay personas que les gusta recibir algo, ¿no? A veces un detallito. Servicio tiene que ver con hacer algo por la persona. Entonces, nuestra comunicación debe ser multifacética, debe no solo centrarse en un aspecto, sino en varios de los aspectos. Es nuestra responsabilidad ver cuál es el lenguaje de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra esposa, para nosotros tratar de mejorar la comunicación. Otro aspecto para mejorar es aprender a escuchar y aprender a hablar. Tenemos en muchos de los malentendidos que hay en la familia es porque no sabemos decir las cosas, pero también no sabemos escuchar las cosas. Realmente estamos entendiendo lo que se nos está diciendo. Nosotros a veces, como pastor, otra vez lo menciono, digo, ya se los dije a los hermanos, yo creo que ya lo entendieron. Y a veces nos ha tocado que saliendo en la puerta, nos damos cuenta que no entendieron nada. Tan mal lo dije, tan difícil fue para mí, a lo mejor estuve estudiando y traté de decírselo, pero no se lo dije bien. O la persona no se esforzó tan bien por escuchar o por poner atención. Dice el texto que tenemos aquí, Santiago, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír. Ser empáticos es otra forma que podemos mejorar la comunicación. Creo que todos entendemos lo que es la empatía, ¿verdad? Algunos dicen, empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Empatía es lo contrario de apatía. O sea, a veces somos muy apáticos. Sí, luego te oigo, luego te escucho. Y estamos pensando nosotros en algo que para nosotros creemos que es importante y relegamos a un segundo plano. Romanos 12 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Esa parte creo que es bastante interesante. Ya estoy terminando. La última recomendación para mejorar nuestra comunicación es que busquemos los espacios intencionalmente. Repito, busquemos los espacios intencionalmente. Hagámoslo a propósito. Algunos pensamos que la comunicación es como cuando se enamora, ¿no? Ay, quiero verlo y quiero sentir. Ay, qué rico, qué bonito. Ay, me gusta. Porque si no lo siento, pues como que no.
Ahorita estoy, no lo quiero. Cuando decimos hagámoslo intencionalmente, fíjense, y aquí voy a poner el ejemplo de nuestra relación con Dios, porque algunos dicen, ¿por qué no lees la Biblia? Es que no lo siento. ¿Por qué no oras? Es que tengo que sentir bonito para orar. Eso no dice la Biblia, ¿eh? ¿Por qué no tienes comunicación con Dios? Cuando lo sienta, lo voy a tener. ¿Por qué no tienes comunicación con tus hijos? Cuando lo sienta, voy a tener comunicación con mis hijos. ¿Por qué no tienes comunicación con tu esposa? Ay, si vieras cómo es. Tenemos que hacerlo intencionalmente. A lo mejor estás cansado, a lo mejor no tuviste un buen día de trabajo, a lo mejor pero hay que ponerle día, hora, así como para orar y para leer la Biblia hay que poner un horario. Sí, hay que ponerlo. Pero es que hoy amanecí cansado y ahí Dios sabe que no voy al culto, o no voy a conectarme, o no voy a. Cuando lo comenzamos a hacer y cada día se va haciendo en una forma más natural, cada vez nos cuesta menos trabajo y es más fácil entrar en ese vínculo de la comunicación, cuando lo hacemos intencionalmente. Hay gente que sigue, yo sigo esperando mi príncipe azul porque hasta que lo sienta. No lo hace intencionalmente. Para leer la Biblia y para orar tenemos que hacerlo intencionalmente. Para comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, tenemos que darle el tiempo. Y hay veces que no tenemos tiempo para hablar con la pareja lo que era importante y lo hablamos ya hasta que explotó la bomba. Hay veces que sé que le tengo que decir eso a mi hijo y no se lo digo y hasta que ya pasó, se lo digo. Tenemos que ir hacia él. Voy a concluir con invitación. Regularmente yo les hago una invitación. ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación? ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación con Dios? ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación con los demás? ¿Cómo mejoro mi comunicación conmigo mismo? A veces ni conmigo mismo me entiendo. Si mejoro mi comunicación con Dios, ¿sí se fijan lo que les acabo de decir? Si yo busco tener una mejor relación con Dios y una mejor comunión con Él, va a ser mucho más fácil que yo comience a tener una comunicación con los demás. Si yo mejoro mi comunicación con Dios, también va a ser más fácil que yo tenga comunicación conmigo mismo, que yo me entienda qué quiero, qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Porque muchas cosas a veces ni siquiera sabemos nosotros para dónde vamos. Pero si tengo una relación con Dios y entiendo todo esto, voy a tener una comunicación conmigo mismo y voy a tener esa comunicación más fácil con los demás. La comunicación es algo que requiero para trabajar. La comunicación es algo que requiero para mi relación familiar. Y ya dije que ambas partes tenemos que trabajar en esforzarnos. No solo el que lo dice, sino el que recibe el mensaje. La invitación en esta hora es a que trabajemos, nos esforcemos por comunicarnos mejor. Yo voy a tratar de esforzarme por comunicarme mejor. Hay cosas que voy a empezar a esforzarme por comunicar mejor. Yo les pediría, también ustedes esfuércense por poner atención. Yo les diría, esfuércense un poquito. Yo sé que está pesado escuchar al pastor, pero esfuércense un poquito. La invitación. La Biblia nos llama a estar unidos. Para estar unidos tenemos que tener comunicación. La Biblia nos dice que la unidad es una bendición. Si hay familias unidas, eso va a ser una bendición para la iglesia.
Si hay familias o matrimonios unidos, es una bendición para sus vidas, es una bendición para su familia, es una bendición para la iglesia, es una bendición para la sociedad. La invitación es: esfuérzate en comunicarte. No solo en hablar, sino también en oír, en entender. Hay muchas barreras en la comunicación. Yo sé que hay personas que, por ejemplo, no escuchan muy bien. Hay que esforzarnos. A mí me toca hablar más fuerte y a la otra persona también le toca estar atento para que nos esforcemos. Esforcémonos, trabajemos, porque es trabajar por la paz, trabajar por la unidad, trabajar por estar bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones y que tú nos des tu dirección. Perdónanos si no hemos tenido este buen comunicarnos con los demás. Ayúdanos a aprender a comunicarnos y a hacerlo, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos. Te suplicamos tu guía, tu dirección, tu bendición. Que las familias cada día se vean fortalecidas con esto en la comunicación, Padre Celestial. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.